¿Qué sucede cuando tenemos estructuras cuyo perfil se muestra aquí? Son estructuras compuestas. Porque compuestas, por ejemplo, tenemos un perfil rectangular, digamos que es una viga de perfil rectangular de sección, y está empernada o soldada otras cuatro alerones, ¿no? Como ángulos, ¿no? Dos arriba a ambos lados y dos abajo a ambos lados. Bueno, podría trabajarse como secciones rectangulares, pero el detalle es que estos ángulos no tienen esquinas, un ángulo recto en todas sus secciones, sino están redondeadas. Estos ángulos obedecen a cierta clasificación, ¿no?, de manufactura. Para la parte, para la sección rectangular, 30 por 1 centímetro, es algo sencillo, pero estas de acá tienen un nombre, ¿no? L10 por 10 por 1. Estos valores se ubican a través de tablas, ¿no? Entonces, ya tenemos la idea de cómo se trabaja aquí, ¿no? Se va a hallar de cada uno de los elementos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no? Para determinar su momento de inercia, ¿no? Se obtiene el centroide, primer paso. En el centroide se ubica el plano cartesiano y desde el centroide se empieza a medir, ¿no?, las distancias a cada uno de los centroides individuales para determinar finalmente el momento de inercia de todo el elemento, ¿sí? Entonces, bueno, en este ejercicio, por ejemplo, hay una ayuda. El perfil L10 por 10 por 1, son estos cuatro de aquí, tiene un área, este es el área total, 19,2 centímetros cuadrados, tiene un momento de inercia respecto del eje X, o sea, horizontal, ¿no?, de 179 centímetros a la cuarta, y respecto del eje vertical, Y, 179 centímetros a la cuarta. Entonces, esos son los elementos que necesito para trabajar acá en cada uno. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí el ejercicio es bastante corto, la información ya la tienen, ¿no? ¿Sí? Entonces, para hallar el área total, se halla el área total, el momento de inercia de cada uno de los elementos. Aquí hay 4 elementos, por esos 4. ¿No? El momento de inercia de IX1 por A por B1. Recuerde que esta es la distancia al cuadrado desde el sistema de coordenadas, ¿sí?, hacia el centroide de cada uno de los elementos. ¿Sí? El centroide de cada uno se muestra aquí. Observen esta distancia. Incluso X1 y Y1. ¿Sí? Ahí está 2,83 la altura hacia el centroide de este ángulo, solo de este ángulo. Vamos a aquí para que se den cuenta. Entonces, este es el centroide para este ángulo. Su altura está acá, 2,83. Y desde el centro hasta acá, su posición también. Estas posiciones se obtienen a través del eje, aumentando o disminuyendo la distancia, por supuesto. Habría que encontrar esta posición de acá, ¿no? Igual esta posición de aquí. Ya está, ¿no? Para cada uno de los elementos. Estos son sus centroides. Entonces, simplemente se aplica el teorema de Steiner. Son 4 veces el momento de inercia por las distancias. Son distancias iguales, en realidad. Ya que, claro, una hacia la derecha, el cuadrante el primero, otro segundo cuadrante, otras hacia arriba, otros hacia abajo, pero como ya sabemos son valores al cuadrado, estas distancias van a resultar en lo mismo. Más el momento de inercia del elemento rectangular. Momento de inercia respecto al eje X, momento de inercia respecto al eje Y. Sí, estos ejercicios están trabajados en forma lineal, pero nosotros los vamos a trabajar en una tabla. Lo mismo para el siguiente ejemplo. Este es otro elemento, es una especie de elemento en forma de I, un perfil en I. ¿Sí? Necesitamos información sobre este. Y esta es su información, ¿correcto? Y se realiza de la misma forma. Sugiero que los trabajen siguiendo los mismos pasos que hemos hecho nosotros. Aquí, por supuesto, está mucho más resumido, pero haciendo los mismos pasos y ubicándolos en un cuadro, vamos a lograr los mismos valores y respuestas. Sí, entonces a continuación les muestro algunas tablas que nos van a servir para determinar o para tener algunas relaciones respecto a los perfiles, ¿no? Tamaños básicos preferidos, ¿no? Decimales, correcto. Y lo que me interesa es esto de acá. Son perfiles
para tamaños típicos. Si se fijan aquí, tamaño nominal. Este es un perfil vigas de madera. Las vigas de madera vienen en estos tamaños, en 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12, ¿no? Para un determinado espesor de 4x4, 4x6, 4x8, 4x10, 4x12, etcétera, etcétera. En realidad hay más medidas, pero estas son las más usadas. Este es el tamaño, o sea, yo quiero una viga de 2x4. ¿Qué quiere decir 2x4? El tema es que el nombre no siempre se ajusta a la medida. Si digo una medida 2x4, lo lógico para mí es pensar que tiene 2 de ancho por 4 de alto. Sí, pues eso es lo obvio, pero no, ese es solo el nombre. No siempre cuadran estas relaciones. Por ejemplo, la de 2x4 en pulgadas en realidad es 1,5 por 3,5. No es 2x4, ¿correcto? Y la de 2x6, 1,5 por 5,6. Entonces, cuando me digan que tengo un perfil de 2x6, me tengo que fijar en, esto, en esta dimensión, no en este. Este es el nombre nada más. Esto de aquí solo es el nombre. Esto es solo un nombre. Nombre. Estas son las medidas de verdad. En pulgadas, en milímetros. Además esta tabla me da algunos datos ya precalculados. El área ya no tengo que estar multiplicando en pulgadas cuadradas, en milímetros cuadrados. El momento de inercia, ¿sí? Respecto al eje X, ¿sí? O sea, respecto a este eje de acá, ¿sí? Ya calculado, ¿sí? Valores pulgadas a la cuarta, milímetros a la cuarta. El módulo de la sección, este elemento todavía no lo hemos usado. Entonces, me interesa esta información, momento de inercia, ¿correcto? ¿Por qué? Porque yo sé calcular el momento de inercia de este elemento, de esta sección, ¿sí? Lo que pasa es que vamos a hacer uso de las tablas cuando tengamos varios elementos compuestos. Entonces, calcular el momento de inercia de cada uno a veces alarga el problema. Entonces, usar el valor de la tabla, estos de acá, estos momentos de inercia, estos de acá, ya están para estos tamaños estándar comerciales, digamos, ¿sí? Ya los tenemos precalculados, ¿no? Y así vamos a ver para ángulos. Este de aquí es perfiles en L, perdón que esté ahí volteado la imagen, perfiles en L, no entraba de otra forma. Sí, vamos a girar un momento esta imagen para podernos explicar mejor. Por un momento, luego la regreso a su posición original. Vamos a encoger un poco la imagen. Vamos a interpretar uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que me indica? ¿Sí? Está la imagen. ¿Sí? Vamos a correr un poquito más allá. ¿Sí? Tenemos ahí la figura, el perfil, ¿no? Donde me indica la posición de su centroide. ¿Correcto? Las medidas que se van a obtener para este elemento siempre van a ser desde el extremo en X, observen aquí, y en Y, desde la parte más baja, desde la parte más izquierda. Y de la izquierda hacia la derecha, desde abajo hacia arriba. Esa es la posición del centroide. Ese es el X y el Y minúsculas que están aquí. Aquí abajo en la tabla en que nos vamos a fijar. Nos debemos fijar, primero, es en el tipo de perfil, ¿no? Perfil en L, referencia A, B, C, D, F, G, ¿no? Su perfil en L de 203 por 203 por 25,4. ¿Sí? En la, aquí están las medidas, ¿no? ¿Correcto? Acá están los valores de las medidas. ¿A qué se refiere? A, B, ¿no? 203 por 203 por 25,4. Se refiere al largo, al alto y al espesor. ¿Correcto? Entonces tenemos la masa, si nos hace falta, el peso en newtons por metro, o sea, newtons por metro, ¿no? Si tengo un metro de este elemento, lo multiplico por 1,
749 newtons. Si tengo 2 metros por 2, y así sucesivamente. Tengo el área de sección transversal. Tengo propiedades de su sección. Momento de inercia y X respecto al eje horizontal. Correcto. Módulo de sección, repito, no lo hemos usado. Y, centroide. Centroide, la altura, ¿no? La altura Y, esta. Entonces, ya nos vamos a fijar si me toca un perfil de este tipo. Me toca este, me voy a fijar en sus dimensiones. Aunque en realidad ya no vamos a hacer el cálculo directo, porque si ven tiene puntas redondeadas, no sería posible así. Masa, peso, el área nos interesa. El momento de inercia respecto a un eje horizontal. Repito, respecto al eje horizontal quiere decir que este elemento giraría alrededor de este eje, ¿no? ¿Sí? Módulo de sección no, y esto de acá que es el centroide. Centroide es esta posición, ¿no? Desde la parte más baja hacia arriba, este es Y. Propiedades del eje X, el momento de inercia respecto al eje Y. Este normalmente no lo usamos, pero en todo caso sería este, ¿no? Tenemos este elemento que gira alrededor del eje X. Nos interesa más este. Pero sí nos interesa la posición del centroide. Entonces, elementos, ¿no? Momento de inercia respecto al eje X, posición del centroide en Y y en X, ¿correcto? Por supuesto hay que agregarle la distancia de desplazamiento que hay y el área, ¿correcto? ¿Sí? Esa sería nuestra idea. ¿Qué más? En esta tabla, respecto al eje Z, no me interesa nada más. Muy bien. Entonces, esos son los datos en los cuales me debo fijar en el elemento. Se procede de la misma forma que hemos venido trabajando anteriormente. ¿Sí? Por elementos, por partes, digámoslo así. Vamos a regresar a nuestra tabla. Ya está. Y tenemos otros perfiles, ¿no? Son unas variantes. ¿No? Son unas variantes. Se van a fijar aquí en las medidas pulgadas. Esto en pulgadas. Está en milímetros. ¿Sí? Sistema inglés, sistema internacional. Perfil en C. Lo mismo nos vamos a fijar. Tanto inglés como americano, o inglés como internacional, perdón. Perfil en I. ¿No? Esto se hace por tablas, ¿por qué? Porque no son elementos rectangulares, tiene secciones redondeadas, ¿no? Y ¿sí? Hay otra variante, perfil, digamos que en O rectangular, U o rectangular, tenemos ahí, perfil en C, otra variante, correcto. Entonces, si en un ejercicio me encuentro con un perfil específico, habría que buscar en la tabla cuáles son sus datos ya precalculados para poderlos simplemente agregar en mi tabla y determinar el momento de inercia total de la sección. ¿Correcto? Algunos detalles, propiedades de vigas, básicamente, ¿sí? Por si acaso, si es que nos hace falta algún otro valor. ¿Sí? Vigas y estándar, ¿no? ¿Sí? De aluminio. Propiedades de tubería mecánica de acero. ¿Sí? Bueno, acá hay una práctica de momentos de inercia, que es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Les voy a dejar de trabajo algunos casos. Y ahí se dan cuenta que algunos perfiles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 3 elementos, ¿no? Perfil HSS de acero, estas dimensiones las tengo que buscar en la tabla. Y este es otro perfil, ¿no? Canal de acero de un determinado tipo. Esto no es más complejo que el problema que hemos visto. Lo único que hay que hacer es buscar las tablas, porque ya tienen ahí los datos. ¿Sí? Ahí ya aparecen nuestros